esto me enseñó en ese sentirme solo, en ese Ujú. llorar y decir, ¿ahora qué voy a hacer? Y si lo vemos en todos los países de Latinoamérica, la tasa de emprendimiento temprano es de las más altas. Porque yo digo que mucha gente quisiera tener libertad, pero no está dispuesta a emprender con todo lo que cuesta emprender. Es como el pianista. Yo recuerdo haberte escuchado alguna vez cuando tú comentabas tu decisión de salir de la televisión Sí, y que sé que también sigue siendo uno de tus sueños. es uno de mis sueños y de mis pasiones, pero yo tuve que ser congruente en ese momento de decir, es un sueño que tengo que poner en un parking lot, en un estacionamiento, porque tengo una búsqueda y una necesidad de crecimiento y autoconocimiento que es urgente. O sea, yo lo sentí como una urgencia. Y Entonces, ese es el llamado que muchas ujú, personas saben que tienen, pero no dicen que sí. claro. Y Bueno, eso es lo que es es que costoso. no es fácil, es No es fácil. costoso tal cual tú lo estás diciendo. Y qué bueno que hablemos con las verdades sobre el emprendimiento, porque yo digo que mucha gente quisiera tener libertad, pero no está dispuesta a emprender con todo lo que cuesta emprender. Es como el pianista maestro concertista que estaba dando un concierto y se le acerca una mujer muy bella y muy joven y le dice, maestro, daría lo que fuera por tocar el piano como usted. Y entonces él dijo, no, no, usted no daría lo que fuera, a usted le gustaría ya tocar como yo hoy, pero usted no está dispuesta a pasarse los próximos 20 años ensayando y practicando 8 horas al día, como he hecho yo en los últimos 20, para poder llegar a dar el concierto con la maestría que hoy lo escuchas. Y es verdad, mucha gente quisiera ya la habilidad, la libertad, la autonomía, lo lindo de emprender cuando te va bien, pero no vivir todo lo otro, ¿no? Y el emprendimiento es interesante. Siempre que estoy en una audiencia les pregunto qué te impide hacerlo. Ujú, Y la variable inequívoca es el miedo. Dice, ujú. me da el miedo a fracasar o lo que van a pensar los demás y demás. Pero tú tienes toda la razón. La gente se fija en la cúspide de ese iceberg, pero no ven lo que pasó atrás. Sí. Y me encantaba cuando a Michael Phelps le preguntaban, bueno, ¿cómo lograste tanto éxito que has tenido? Y decía, bueno, es lo que hago en la oscuridad lo que me permitió llegar a la luz. Mm, Es lo que nadie ve. Son sí. esos desvelos, es esas madrugadas, es esas noches donde no puedo dormir a veces del dolor. Lo mismo pasa con esas personas. Pero lo curioso es que está estadísticamente probado, de acuerdo a diversos estudios, como los liderados por Babson, que estudian el emprendimiento, que dicen, sí, aquellos que emprenden son más felices, Así porque es. encuentran esa voz interior y la pueden hacer una realidad. Ujú. Y es algo indescriptible cuando alguien dice, mira, gracias, me ayudaste. Cuando alguien me ha dicho, mira, lo que escribiste me ayudó en un momento. Yo digo, wow, mi vida tiene sentido. Con esa persona que me dice, mira, gracias por lo que hiciste. Digo, valió la pena cualquier esfuerzo, cualquier cosa que me dijeron que no por ese libro, porque tú ves que tu vida tiene sentido en la vida de otros adicionalmente a la tuya. Entonces tú ves que uno se multiplica y como alguien me dijo, cuando uno emprende, uno se inmortaliza en otros. Y eso me Qué parece bonito poderoso. eso. Cuando uno emprende, uno se inmortaliza en otros. Aquí tengo el libro La travesía del amor. Increíble el tema de relaciones, cómo lo trata su autor, que es nuestro invitado, Julio Zelaya, PhD, autor de Catalyst, Gestión del Cambio y Transformación, que por cierto, aquí tengo también La travesía, pero este es El poder de emprender y Catalyst, que es un libro también sobre emprendimiento y gestión del cambio y la transformación. Este, bueno, pues la verdad que mira, marqué ya hojas que digo, aquí me tengo que detener más. Yo soy un lector de estos rápidos, ¿no? Como tengo tantas cosas e intereses para leer, hago unas lecturas transversales que a mí me funcionan. Yo me preguntan de qué es el libro y créeme que me lo das y en 3 minutos yo sé decir de qué va un libro. Y luego voy y repaso los conceptos y las ideas que más me han interesado del libro. Yo casi no leo, la verdad, literatura ficción. Ujú. Soy más de todo este tipo de libros y de investigación porque creo que me apasiona el autoconocerme. Latinoamérica es una región de emprendimiento. Somos los latinoamericanos emprendedores. Sin duda, sí. Y si lo vemos en todos los países de Latinoamérica, la tasa de emprendimiento temprano es de las más altas. Ujú. De hecho, mucho más altas que en países desarrollados. Ahora, ¿cuál es el gran problema, mi querido Ismael? La tasa de quiebra de las nuevas empresas, Así es. lo cual nos pone en una realidad que es muy triste para la región. Las personas no están emprendiendo por oportunidad o porque les apasionan las cosas, sino porque están fundando un empleo.
Y Mm, cuando tú fundas un empleo por falta de oportunidades o cualquier otra razón, tú tienes todas las variables en contra, porque sabemos que el emprendimiento no es fácil y lo que los académicos que estudian esto le llaman el valle de la muerte, que son los primeros 42 meses que tiene que durar un emprendimiento para subsistir, vemos que en Latinoamérica el orden de las quiebras de las nuevas empresas puede llegar a ser el 90%. ujú. Ahora, tú pudieras pensar, pero eso no es mucho de mente positiva. Pero el tema es que tenemos que prepararnos para anticiparnos a Claro, las cosas. claro, y hay que también tener las estadísticas porque son los hechos, es la realidad. ¿Cómo yo aprendo de esto para no convertirme en una futura estadística aparte del Y promedio? siempre que me lo digo, las personas me dicen, Julio, pero eso no nos motiva mucho. Yo le digo, bueno, más bien enfócate en qué hizo ese 10% que sí lo logró. Porque ese 10% que trasciende las estadísticas, algo hizo diferente. Ujú, Y eso es lo que me ha apasionado descubrir a lo largo de mi vida profesional, de preguntar, ok, ¿cómo vencieron estas empresas en el mismo entorno? claro. Porque hay incontables casos latinoamericanos que han trascendido las estadísticas y lo hacen diferente. Bueno, yo mismo vengo de un país que yo soy originario de Guatemala y he logrado vencer las estadísticas en muchos emprendimientos, en otros no, porque déjame decirte lo que me parece que aprendí más que todos mis títulos. Yo he quebrado 3 empresas Wow. y esas empresas te prometo que es lo que más me ha enseñado, porque yo descubrí lo que significaba mi título cuando tenía mi MBA. Yo era más bruto que antes. Eso fue todo. Esa no la había escuchado, más bruto que Sí, antes. así debería decirme. MBA, MBA. in Business Administration, más bruto que Más antes. bruto que antes. Pero fíjate que, por supuesto, cuando quebré la primera empresa dije, wow, esto me enseñó en ese sentirme solo, en ese Ujú, llorar y decir, ¿ahora qué voy a hacer? Incluso te cuento una anécdota que es lo que motivó a escribir Catalyst. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como las planeas? claro. Imagínate, mi querido Ismael, que yo estaba decidido a venir a Estados Unidos, había escogido una casa en Weston, ahí en Florida, íbamos a formar las empresas acá, las vendo, mis empresas locales, ya todo. Yo dije, bueno, estudié en Estados Unidos, seguro la visa va a salir. Y recuerdo que un lunes vendo mis empresas y el martes me llama mi abogado migratorio y me dice, Julio, no voy a vender sus empresas. ¿Pero por qué? No le salió la visa. Mm, ¿Pero cómo? ¿De qué pasó? No, es que la visa H1B, que es la que usted está aplicando, empresas en India y en China mandaron tantos miles de personas, no le salió la visa. wow. ¿Y qué haces en ese momento? Y por supuesto, el supuesto experto en estrategia y negocios y que no habías pensado un plan B. Pero en mi filosofía era, no hay un plan B, tengo que Bueno, quemar las naves. es lo que muchos expertos dicen. Chris Gardner, por ejemplo, dice, Plan B sucks. O sea, como que apesta el plan B, hay que aferrarse al plan A. Y en este caso, ¿qué hiciste? Fíjate que la libertad de perderlo todo, Sí. porque en definitiva había perdido, mis empresas no tenían ni cómo facturar un libro, me dio la libertad de poder diseñar de una forma radicalmente diferente. Recuerdo haberme ido a Silicon Valley y estudiado las empresas de más rápido crecimiento y decir, ok, ¿qué hacen esas empresas diferentes? Ujú, A meterme en el mundo digital de una forma radical y aprender qué hacían las empresas que escalaban de forma exponencial. Y eso me sirvió a rediseñar mis empresas y pensarlas ya. De hecho, dejé de tener oficinas porque decía, bueno, nuestra empresa es un mindset y necesito personas de todo el mundo que trabajen con nosotros. Y necesito construir una cultura organizacional que trascienda las fronteras de mi país. Y empezamos a diseñar incluso los libros. Es una forma de hacerlo escalable, donde se pueden imprimir a demanda vía lo que claro. nos ofrece hoy Amazon. Y empezamos a hacer algo que antes habría pensado que era imposible, que es diseñar organizaciones Ujú. pensadas para un mundo digital. Maravilloso.